Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de Filosofía de la Educación. Espero que estén muy bien. Y hoy vamos a estar viendo un tema que nos piden también desarrollar en el programa, que es la relación existente entre el Estado y la educación. ¿O qué importancia tiene el Estado dentro de lo que es la educación? ¿Cuál es su función principal, su rol principal dentro de la educación? El Estado, ¿verdad? Eso es lo que hoy vamos a ver brevemente. Preparé un material para no extenderme demasiado. Voy a apagar mi cámara para compartir con ustedes entonces esa relación, esa función del Estado dentro de la educación. Primeramente vamos a ver a quién corresponde educar o enseñar a un niño en este caso, ¿verdad? Vemos aquí tres instituciones principales que nosotros identificamos plenamente dentro de nuestra sociedad, que es la familia, el Estado y la Iglesia. El primer lugar en donde el chico empieza a desenvolverse, en donde el chico empieza a adquirir ciertos conocimientos, ya sea aprende en valores, aprende el respeto, adquiere muchos conocimientos básicos, primordiales, ¿verdad?, que necesita un niño para su formación. Eso lo recibe dentro de la familia. Entonces, la institución principal y primaria dentro de la formación de una criatura, de un niño, es la familia. Después vemos otra institución que es la escuela. La escuela pertenece al Estado. Sabemos que el Estado está representado por el Ministerio de Educación y Ciencias, que anteriormente era Ministerio de Educación y Cultura, ahora es Ministerio de Educación y Ciencias. Está representado por esa institución. Entonces, la segunda institución en donde el chico aprende o adquiere conocimiento, donde se le educa, donde se le enseña, es en la escuela, que representa el Estado, ¿verdad? Después, otra institución encargada también en enseñar, en educar, es la Iglesia, en donde aprendemos, ¿verdad?, cómo tenemos que vivir, en donde aprendemos a vivir en valores, la educación moral, todas esas cosas aprendemos en la Iglesia, ¿verdad? Entonces vemos tres instituciones principales: la familia, el Estado y la Iglesia. Y en el día de hoy lo que nosotros vamos a estar viendo es la presencia del Estado o el rol del Estado en la educación del niño. Pero no se olviden también que la familia y la Iglesia también son otras instituciones en donde también el niño se educa, en donde también el niño recibe enseñanza, recibe educación. Pero hoy vamos a centrarnos en lo que es el Estado. Cuando el chico va a la escuela, al colegio, a la educación superior, en las universidades, a recibir educación, pero esas instituciones representan o es impuesto por el Estado, esas instituciones impuestas por el Estado para que los integrantes o los miembros de la sociedad sean educados, ¿verdad?, para que reciban enseñanzas. Y vamos a ver aquí el papel del Estado en la educación. ¿Qué función cumple el Estado en la educación? ¿Por qué es importante ese papel del Estado en la educación? Y quiero explicarles a través de este pequeño resumen. Vemos aquí que dice que toda educación escolar tiene un carácter público.
toda educación escolar tiene un carácter público cuando interviene el Estado. ¿Por qué tiene un carácter público? ¿Qué significa eso? Que todos tienen la posibilidad y la facilidad de acceder, o que todos tienen que poder acceder a la educación, porque es de carácter público. Aquí no tiene que haber una discriminación de que porque sea pobre no va a poder acceder a la educación, porque la educación que viene del Estado, que la educación tiene que ser gratuita, ¿verdad? Entonces, al tener ese carácter público, todos tenemos que poder acceder a la educación, ¿verdad? Y dice, toda educación escolar tiene un carácter público. Ya les expliqué qué significa carácter público. Que todos tienen que poder acceder, que todos tienen que tener la facilidad y la posibilidad de acceder a la educación porque es público. Y dice, satisface el derecho a la educación. Al tener un carácter público, satisface el derecho a la educación, porque sabemos nosotros que como seres humanos, como personas, todos tienen derecho a acceder a una educación. Entonces, el papel del Estado en la educación hace que la educación sea de carácter público, y al ser de carácter público está respondiendo a ese derecho que tiene el ciudadano de acceder a la educación. ¿Entienden? Satisface ese derecho. Y por otro lado, cumple con la educación obligatoria. Al tener la educación un carácter público, sabemos que nosotros que la educación es pública, por un lado, y es gratuita por otro lado. Al ser gratuita, entonces está cumpliendo con su obligación. Al ser carácter público, está cumpliendo con la educación obligatoria. Nadie puede decir, yo no puedo acceder a la educación por mi condición económica, siendo que la educación es de carácter público, es gratuito. Al ser gratuito, al ser público, está satisfaciendo ese derecho de educación que tenés como ser humano, y está cumpliendo también con la obligatoriedad. ¿Me entienden? Entonces, el carácter público de la educación justifica, dice, un rol activo del campo el rol activo del Estado en este campo. Entonces, el rol activo del Estado en la educación es que la educación, a través de eso, se vuelve de carácter público para que todos los ciudadanos de una sociedad, de un territorio, de un país, pueda acceder a la educación, porque es su derecho y porque es obligatorio. Entonces, ese es el papel fundamental que cumple el Estado dentro de la educación, o por lo menos eso es lo ideal, ¿verdad? Que cada ciudadano podamos acceder a la educación, que es nuestro derecho, y que también podamos acceder a la educación porque es algo obligatorio, ¿verdad? Que todos tienen que acceder a la educación, que es obligatoriedad que un niño, que los padres le envíen a una institución educativa a su niño para poder recibir educación, porque es obligatorio. Y no tendría que haber excusa al ser carácter público la educación gracias al Estado. Eso es la explicación o el papel del Estado dentro de la educación. En realidad es cortito, que hoy quería compartir con ustedes para poder conocer, ¿verdad? Tener ese conocimiento del papel o la función del Estado dentro de lo que es la educación.